Me llamo Rachel Carter, tengo 29 años, y jamás imaginé que volver a casa antes de tiempo cambiaría mi vida para siempre. Después de 3 días agotadores en un taller médico en Chicago, lo único que deseaba era el consuelo de mi cama. Pero en lugar de eso, encontré decenas de autos estacionados a lo largo de mi calle, y mi casa llena de extraños. Bueno, no exactamente extraños, sino 99 familiares que apenas conocía, celebrando bajo una pancarta que decía, «La familia es para siempre». La ironía no se me escapó. Antes de seguir, ¿desde dónde me estás viendo hoy? Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido como una extraña dentro de tu propia familia. Créeme, lo que ocurrió después te mostrará que, a veces, la sangre no es más espesa que el agua. Déjame retroceder un poco para que entiendas por qué encontrar mi casa llena de parientes se sintió como un puñetazo en el estómago. He dedicado los últimos 7 años a la investigación médica, específicamente al desarrollo de tratamientos dirigidos contra el cáncer, que podrían revolucionar nuestra forma de abordar los linfomas agresivos. Mi equipo, en el Instituto de Investigación Médica de Boston, ha estado empujando los límites, y este taller en Chicago representaba un hito muy importante. Estaba presentando nuestros hallazgos preliminares ante algunos de los oncólogos más reconocidos del país. Mi familia nunca entendió mi pasión. ¿Para qué perder el tiempo con tantos estudios si podrías empezar una carrera de verdad?, decía mi madre, Diana. De alguna manera, ella consideraba la investigación médica menos válida que el trabajo de mi hermano Kevin, vendiendo seguros. No me malinterpretes, todas las profesiones tienen valor. Pero esa forma de despreciar mis sueños empezó mucho antes de la universidad. Crecí en una casa modesta a las afueras de Boston, y desde temprano se hizo evidente que Kevin era el hijo dorado. Cuando yo traía boletines con puros 10, mis calificaciones se miraban por encima y se pegaban en la nevera. Cuando Kevin traía 7 y 8, mis padres organizaban una cena para celebrarlo. Trabajó tanto, decían. Mientras tanto, mis logros eran simplemente lo que se esperaba de mí. Esa dinámica continuó en la secundaria. Los partidos de béisbol de Kevin eran eventos familiares. Mis campeonatos de debate solo eran atendidos si no había otra cosa que hacer. Mi padre, James, era un poco más comprensivo antes de fallecer por insuficiencia cardíaca hace 5 años. A veces me dejaba notitas de ánimo o me decía en privado que estaba orgulloso de mí. Pero nunca lo hacía frente a mamá o Kevin. Después de la muerte de papá, la casa se volvió una carga económica para mamá. Fue entonces cuando Kevin propuso que la compráramos entre los dos. Él viviría en la planta baja con su esposa Stephanie. Yo ocuparía el segundo piso, que se renovó, y mamá se mudaría al apartamento que construimos en el garaje convertido. Parecía la solución perfecta, y tal vez, solo tal vez, una oportunidad para cerrar la brecha emocional entre nosotros. Usé el dinero de mi beca de investigación para pagar mi parte inicial. Kevin consiguió la mayor parte de su contribución gracias a los padres de Stephanie. Nos convertimos en copropietarios con reglas claras sobre los espacios compartidos y responsabilidades, todo por escrito, como sugirió mi abogada, Bárbara. En ese momento, parecía un gesto innecesariamente formal para tratarse de familia. El acuerdo funcionó razonablemente bien durante unos 4 años. Yo viajaba con frecuencia a conferencias, mientras Kevin y Stephanie se convertían en los reyes de las reuniones del vecindario. Solían hacer cenas a las que siempre estaba invitada, pero casualmente las programaban justo cuando yo tenía compromisos en el laboratorio. Mamá se adaptó a su apartamento, aunque solía aparecer en el mío sin avisar, pese a que le pedí amablemente que me mandara al menos un mensaje de texto. «Soy tu madre, Rachel. No necesito una cita para ver a mi hija», solía decir, mientras reorganizaba mis cosas para dejarlas más ordenadas cuando yo no estaba. Aún así, hice el esfuerzo. Asistía a las cenas dominicales cuando podía, a las reuniones familiares en las fiestas, donde sonreía mientras Kevin acaparaba la conversación con sus historias, y mis logros profesionales eran ignorados. La Navidad pasada, mi investigación fue publicada en una prestigiosa revista médica. Nadie lo mencionó. Pero todos celebraron cuando Kevin recibió un premio por ventas. A pesar de todo, seguí intentándolo. Cuando me enteré del taller en Chicago hace 3 meses, le mandé un mensaje a Kevin con las fechas en las que estaría fuera, pidiéndole que por favor cuidara mi espacio. Su respuesta fue: «Sin problema. Que tengas un buen viaje. La casa estará tranquila ese fin de semana». Ese mensaje volvería a mi mente como una cruel burla cuando llegué a la puerta aquella tarde de viernes. El taller había sido increíble. Mi presentación recibió excelentes comentarios. Varios investigadores senior sugirieron proyectos colaborativos. El Dr. Winters, uno de los oncólogos más respetados del país, me invitó personalmente a cenar para hablar sobre posibles aplicaciones clínicas.
Pero rechacé la cena para tomar un vuelo más temprano. Quería llegar a casa, desconectarme y descansar antes del fin de semana. Incluso había comprado pequeños regalos para todos. Una bola de nieve de Chicago para la colección de mamá, cerveza artesanal de una cervecería famosa para Kevin, y trufas de chocolate para Stephanie. Pensé, ingenuamente, que tal vez, por una vez, podríamos celebrar todos juntos mis logros. ¡Qué ingenua fui! El Uber me dejó una cuadra antes de mi casa por la cantidad de autos estacionados. Al principio pensé que algún vecino estaría organizando un evento. Pero mientras avanzaba con mi maleta, empecé a reconocer los vehículos. El Mustang clásico del tío Robert. La minivan de Patricia, con la calcomanía de la escuela de danza. La moto de mi primo Michael. Mi paso se hizo más lento a medida que crecía la confusión. Las luces de mi casa estaban encendidas en todas las ventanas, y desde la vereda se oían risas, música y voces. A través del ventanal del frente, vislumbré un destello de color. Una gran pancarta colgaba en la pared de mi sala. La familia es para siempre. Mis manos temblaban ligeramente mientras metía la llave en la cerradura. Dentro, el ruido era ensordecedor. Decenas de conversaciones se superponían, la música sonaba, niños gritaban mientras corrían por la casa. La entrada estaba abarrotada de zapatos y abrigos que no reconocía. La primera en verme fue mi prima Tiffany, a quien no veía desde hacía al menos 3 años. Se congeló a mitad de una frase, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Rachel. Dios mío, estás aquí, exclamó, atrayendo la atención de los que estaban cerca. Como una ola, la conciencia de mi presencia se extendió por las habitaciones. Las conversaciones se apagaron y las miradas se volvieron hacia mí. Me quedé clavada en el mismo lugar, con la maleta aún en la mano, observando la escena. Cada rincón de mi casa estaba ocupado por familiares. Tías, tíos, primos, y gente que apenas recordaba de reuniones de infancia, cuyos nombres ya no sabía. Algunas caras no las veía desde el funeral de mi padre. La prima Janet de mi madre estaba sirviendo comida desde mi cocina. Niños que no conocía jugaban videojuegos en mi televisor. Alguien había retirado mis libros de investigación de la mesa de centro para poner álbumes de fotos y bandejas de snacks. A través del gentío, vi a mi madre en el comedor, gesticulando animadamente mientras hablaba con un grupo de parientes mayores. Su risa se cortó en seco cuando nuestras miradas se cruzaron desde el otro lado del salón. Por un instante, su rostro reflejó una sorpresa genuina, antes de recomponerse. Kevin salió de la cocina con una bandeja de bebidas. Al verme, casi la deja caer. Stephanie, su esposa, apareció a su lado y le susurró algo al oído que hizo que su cara se pusiera roja. La casa había sido completamente transformada. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. Curiosamente, la mayoría mostraban a Kevin, a mis padres o a grupos de parientes, en los que yo no aparecía. En un portátil, alguien proyectaba un pase de diapositivas con imágenes de vacaciones que jamás había visto. Y un póster del árbol genealógico de los Carter había sido cuidadosamente montado sobre una cartulina de espuma, con ciertas ramas destacadas en dorado. Rachel, mi madre finalmente se acercó, los brazos extendidos para un abrazo que se sintió mecánico. ¿Qué haces aquí hoy? Pensábamos que volvías mañana. Sentía decenas de ojos sobre nosotras mientras respondía, con voz serena a pesar del terremoto que llevaba dentro. El taller terminó antes. Tomé un vuelo anticipado. Kevin apareció al lado de mamá, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué bueno verte, hermanita. Sorpresa, decidimos hacer una pequeña reunión familiar. ¿Una pequeña reunión? Dije, señalando al gentío que llenaba todas las habitaciones de la casa. Debe haber 100 personas aquí. 99, en realidad, intervino Stephanie con una sonrisa orgullosa. Llevamos meses organizando la reunión familiar Carter Wilson. Está todo el mundo. Hasta la tía abuela Edith vino desde Florida. La palabra meses resonó en mi cabeza. Meses de planificación. Y, aún así, nadie pensó en decírmelo. Una mujer mayor, a quien reconocí como la tía del lado de mi padre, se acercó entrecerrando los ojos. ¿Es esta la hija de James? Dios mío, casi no te reconozco. La última vez que te vi estabas en secundaria. Hola, tía Edith, alcancé a decir. Ha pasado mucho tiempo. Tu hermano ha sido un anfitrión maravilloso, continuó. Nos ha hecho un recorrido por toda la casa, mostrando las mejoras que hicieron desde que falleció tu padre. Dijo que casi nunca estás en casa por tu trabajo. Sentí que un músculo en mi mandíbula se tensaba. Ah, ¿sí? A medida que avanzaba por la multitud, más revelaciones salían a la luz. Mi primo Ryan mencionó que había comprado su vuelo hace 6 meses.
El tío Paul me agradeció por permitir que usaran mi espacio, algo que yo nunca autoricé. La tía Carol comentó lo mucho que había disfrutado durmiendo en mi dormitorio los últimos 3 días. Mi dormitorio. Alguien había dormido en mi cama. Me disculpé y subí las escaleras hacia mi apartamento en el 2º piso. La puerta estaba sin llave. Adentro, mi espacio privado había sido completamente invadido. Colchones inflables cubrían el suelo de mi oficina. Había maletas apiladas en las esquinas. Mi cama estaba revuelta, con sábanas que no eran las mías. Mis objetos personales habían sido movidos o guardados. Alguien había pegado dibujos infantiles sobre mis diplomas enmarcados de investigación. Me quedé en el centro de mi espacio profanado, respirando hondo para no perder la compostura. A través del suelo, se oía la fiesta seguir abajo. La celebración a la que no me invitaron, en mi propia casa. Mi celular vibró. Era un mensaje de Madison. ¿Cómo estuvo el vuelo? ¿Llegaste bien? Me quedé mirando la pantalla, sabiendo que mi mejor amiga no tenía ni idea del escenario surrealista que me rodeaba. Antes de poder responder, Kevin apareció en la puerta. «Hola», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «¿Podemos hablar?» La conversación que siguió cambiaría todo. Kevin se notaba incómodo. Se balanceaba sobre sus pies como si no supiera dónde apoyar el cuerpo. Yo me senté en el borde de mi cama, una cama que olía a un perfume ajeno, y esperé. «Mira, Rachel, puedo explicarlo», empezó, pasándose una mano por el pelo. «Esta reunión familiar lleva tiempo gestándose, y pensamos que...» «¿Pensamos?» Lo interrumpí. «¿Quién es exactamente?» «Mamá, Stephanie y yo», admitió. «Y algunas tías ayudaron con la coordinación». Guardé silencio, obligándolo a llenar ese vacío incómodo. Empezó como una idea pequeña, solo reunir a la familia local. Luego, la tía Patricia sugirió invitar a los parientes de Florida y, bueno, se nos fue de las manos. Su explicación sonaba ensayada, como si la hubiera repetido mentalmente muchas veces. Pensamos que, como estarías en el taller de Chicago, el momento era perfecto. ¿Perfecto para qué, Kevin? ¿Para usar mi casa sin decirme nada? ¿Para mover mis cosas? ¿Para dejar que desconocidos durmieran en mi cama? No son desconocidos. Son familia, corrigió, con ese tono condescendiente tan familiar. Y no es solo tu casa, también es la mía. ¿Recuerdas? Somos copropietarios. Mi apartamento es mi espacio privado, Kevin. Lo dejamos claro cuando compramos la casa. En ese momento, la puerta se abrió y mi madre entró sin tocar, con Stephanie detrás, espiando desde el pasillo. «¿Qué pasa aquí arriba?», preguntó mamá, aunque su postura defensiva sugería que ya sabía muy bien. Solo estaba preguntándole a Kevin por qué nadie pensó en avisarme de esta reunión. «En mi casa», dije, manteniendo la voz firme. Mamá agitó la mano con desdén. «Fue una decisión de último minuto. Sabíamos que estabas ocupada con tu asunto de trabajo». «¿Último minuto?». Levanté una ceja. «La gente reservó vuelos hace 6 meses. Ryan me dijo que lo esperaba desde Navidad». Un destello de irritación cruzó el rostro de mi madre. «No queríamos molestarte con los detalles. Siempre estás tan metida en tu investigación. Además, pensábamos que volverías mañana. Porque Kevin me dijo que reservara el vuelo de regreso para el sábado», dije, girándome hacia él. «Me dijiste específicamente que no pasaría nada en la casa este fin de semana». Kevin tuvo la decencia de parecer incómodo. Tal vez me equivoqué con las fechas». «¿Te equivocaste con las fechas de un evento que llevas meses planeando?». Stephanie dio un paso al frente, con los brazos cruzados. «No pensamos que quisieras participar de todos modos. Siempre trabajas durante las reuniones familiares, te la pasas escribiendo en la computadora o tomando llamadas. Así que, en lugar de invitarme y dejarme decidir, lo planearon a propósito mientras yo estaba fuera, y me mintieron sobre las fechas. Las piezas encajaban por fin. ¿Esperaban que ni siquiera me enterara? Claro que no», dijo Kevin apresurado. «Pensábamos limpiar todo antes de que volvieras. ¿Incluyendo a la gente durmiendo en mi cama? ¿Usando mi baño? ¿Revisando mis cosas? Son familiares mayores que no pueden subir escaleras», intervino mamá. «Teníamos que ponerlos en un lugar cómodo». Me puse de pie. Necesitaba poner algo de distancia. ¿Por qué nadie me dijo nada? Ni un correo, ni un mensaje, nada. Los 3 intercambiaron miradas. Y en ese gesto silencioso quedó claro lo que ya sabía. Mi exclusión había sido completamente intencional. «Te estás tomando esto demasiado personal», dijo finalmente mi madre. «No es como si participaras en los eventos familiares,
de todos modos. Siempre estás trabajando. Y nunca has mostrado interés por la familia extendida. Kevin añadió. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a la tía Carol o visitaste al nuevo bebé de la prima Jennifer? La hipocresía era abrumadora. Tal vez porque nunca me han incluido en las comunicaciones familiares. Ni siquiera sabía que Jennifer estaba embarazada. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Mi primo Matthew asomó la cabeza. Perdón por interrumpir, pero preguntan a qué hora será la cena. Ya bajamos, respondió Stephanie con una sonrisa brillante que desapareció apenas se cerró la puerta. Me dirigí a la cómoda. Encontré los cajones entreabiertos y el contenido desordenado. ¿Quién ha estado revisando mis cosas? Nadie ha revisado nada, dijo mamá, a la defensiva. Solo necesitábamos hacer espacio. Tus cosas están bien. Como si el universo esperara su señal, un estruendo vino desde el baño, seguido por un tímido UPS infantil. Corrí y encontré a un niño pequeño, que jamás había visto, de pie en medio de cristales rotos. Mis frascos antiguos de perfume, herencia de mi abuela, habían caído al suelo desde los estantes. Solo estaba mirando, dijo el niño con los ojos muy abiertos. Volví la mirada hacia Kevin, mamá y Stephanie. Esto es inaceptable. Solo son cosas, Rachel, suspiró mamá. La familia es lo que importa. Reí, pero sin humor. ¿Familia? ¿Esto es lo que ustedes llaman familia? Me dirigí al armario, donde encontré equipaje ajeno apilado entre mi ropa. Detrás de mí, Kevin carraspeó. Ya que estamos hablando. Stephanie y yo pensábamos que, como casi no estás nunca, tal vez podrías considerar vendernos tu parte de la casa. Nos vendría bien el espacio extra. Ahora que estamos pensando en formar una familia. Y ahí estaba. El verdadero motivo salía finalmente a la luz. Antes de que pudiera responder, la madre de Stephanie apareció en la puerta. Diana, necesitamos tu ayuda para resolver una duda sobre el apellido de soltera de la madre de James, para el árbol genealógico. Voy, respondió mamá. Luego me miró con una expresión que parecía más una advertencia que otra cosa. Deberíamos volver con los invitados. Podemos hablar de esto luego. Trata de no hacer una escena, Rachel. Esta reunión es importante para todos. Mientras salían de la habitación, noté algo sobresaliendo debajo de una maleta en mi armario. Una carpeta manila. Al sacarla, descubrí que contenía documentos financieros del escritorio de Kevin. Múltiples intentos de refinanciar la hipoteca, estados de cuenta de tarjetas de crédito con saldos alarmantes y una carta sobre solicitudes de préstamo denegadas. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba resolviendo empezaron a encajar. La reunión, el repentino interés en comprar mi parte de la casa, la exclusión premeditada, todo estaba conectado. Volví a guardar la carpeta con cuidado. Mi mente iba a 1000 por hora. Abajo, el ruido continuaba, risas, música, copas chocando. A través de la ventana vi cómo seguían llegando familiares, con comida y regalos en mano. Una celebración familiar a la que no me invitaron, en mi propio hogar. Tenía dos opciones: armar un escándalo y reforzar la narrativa que habían construido sobre mí. O responder de una forma que jamás esperarían. Elegí lo segundo. Con la confrontación aún ardiendo en mi pecho, me alejé de la ventana y observé mi espacio alterado. El dulce y empolvado aroma del perfume de mi abuela, ahora hecho añicos, aún flotaba en el aire. Una reliquia familiar reducida a vidrios rotos en el suelo de mi baño. Abrí de nuevo el armario y saqué una pequeña maleta de fin de semana. Empaqué lo esencial con método: ropa para unos días, artículos de higiene, mi portátil y documentos importantes. Mientras trabajaba, tomé el móvil y empecé a fotografiarlo todo. El estado de mi dormitorio, los colchones inflables en el suelo de la oficina, los muebles movidos, los objetos rotos en el baño. Documenté cada imagen con fecha y hora. Un golpe suave interrumpió mi inventario. Abrí la puerta y me encontré con la tía Grace, la hermana mayor de mi padre y una de las pocas parientes con las que había mantenido contacto a lo largo de los años. A sus 78 años, seguía erguida y con la mirada lúcida. Me ofreció una sonrisa comprensiva. Sabía que te encontraría aquí arriba, dijo con voz baja. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, dejándola entrar en el caos de mi espacio invadido. Quiero que sepas que no tenía idea de que no te habían informado sobre esta reunión, dijo, sentándose con cuidado al borde de mi cama. Cuando Diana y Kevin empezaron a enviar invitaciones, pregunté expresamente si tú estabas involucrada en la organización. Me aseguraron que estabas muy ocupada, pero que habías dado tu visto bueno. Negué con la cabeza, mientras seguía empacando. Esta es la primera vez que oigo algo al respecto. Tía Grace suspiró con profundidad. Lo sospeché en cuanto vi tu cara abajo.
Tu padre estaría furioso si viera esto. La mención de papá me provocó un nudo en la garganta. Han estado durmiendo en mi cama, tía Grace. Rebuscando entre mis cosas. Y ahora Kevin quiere que le venda mi parte de la casa. Sus cejas se alzaron de inmediato. ¿De veras? ¡Qué oportuno! ¿A qué te refieres? Miró hacia la puerta y luego bajó la voz. Anoche escuché, sin querer, a Kevin y Stephanie hablando con su asesor financiero en la cocina. No tenía intención de espiar, pero estos oídos viejos funcionan mejor de lo que muchos creen. Se han sobreendeudado, Rachel. Algo sobre inversiones inmobiliarias que no están rindiendo y deudas de tarjetas de crédito. Eso confirmaba lo que los documentos que encontré ya me habían sugerido. Entonces, ¿esta reunión? No puedo asegurarlo, dijo con cautela, pero si resulta sospechoso que de pronto organicen este gran evento familiar, se presenten como los anfitriones generosos y guardianes del legado Carter, justo antes de pedirte que renuncies a tu parte de la propiedad. Cerré la cremallera de mi maleta. Una idea empezaba a tomar forma clara en mi cabeza. Necesito alejarme un poco y pensar con claridad. ¿Podrías hacerme un favor? No le digas a nadie que he empacado. Tía Grace asintió. Luego sacó de su bolsillo una pequeña bolsita de terciopelo. Te traje esto. Iba a dártelo como sorpresa durante el intercambio de regalos mañana, pero creo que necesitas tenerlo ahora. Dentro había un delicado medallón de oro. Al abrirlo, encontré una diminuta fotografía de papá y yo el día de mi graduación de medicina. Su rostro irradiaba orgullo. Me envió esa foto al día siguiente de tu graduación, dijo tía Grace. Me dijo que fue el día más orgulloso de su vida, verte recibir ese diploma. Sabía que ibas a hacer cosas importantes. Las lágrimas amenazaban, pero las contuve. Gracias. Cuando tía Grace se levantó para irse, se detuvo un momento. Hagas lo que hagas, recuerda que tu padre siempre supo cuánto valías, incluso cuando otros en esta familia no lo vieron. No dejes que te hagan dudar de eso. Después de que se fue, terminé de prepararme y me concentré en mantener la calma. Podía oír cómo la fiesta se intensificaba en la planta baja. Alguien había comenzado una sesión de karaoke en la sala. A través de la ventana, observaba cómo seguían llegando familiares, cargando fuentes de comida y bolsas para pasar la noche. Le envié un mensaje a Madison. Emergencia familiar. Necesito una amiga esta noche. ¿Puedo llamarte? Su respuesta fue inmediata. Por supuesto. ¿Qué está pasando? En lugar de explicarlo por mensaje, eché un último vistazo a mi espacio, me colgué la maleta al hombro y bajé las escaleras, esquivando grupos de parientes. La mayoría estaba tan enfrascada en sus conversaciones que ni siquiera me notaron, aunque algunos asintieron o hicieron un gesto vago con la mano. En la cocina, encontré a Stephanie, la esposa de Kevin, dirigiendo a un ejército de tías en la preparación de la cena, usando mis ollas especiales, esas que había pedido expresamente que nadie tocara. Rachel, por fin, dijo con una alegría fingida. Estamos organizando la cena. ¿Podrías traer más sillas plegables del sótano? En realidad tengo correos urgentes del trabajo que atender. Respondí con voz neutra. Voy a salir un rato. Su alivio fue difícil de disimular. Ah, claro. No te preocupes por nada aquí. Lo tenemos todo bajo control. Mientras me dirigía a la puerta, escuché a mi primo Thomas preguntarle a Kevin sobre los valores de las propiedades en el vecindario. La respuesta de Kevin me hizo detenerme. Una oportunidad de inversión fantástica, decía. En cuanto termine el papeleo, tendremos toda la casa y por fin podremos renovar el segundo piso como siempre quisimos. El nivel de seguridad en su tono sugería que ya asumía que yo iba a vender mi parte. Salí por la puerta principal sin que nadie me detuviera. Los sonidos de la celebración familiar se desvanecían mientras caminaba hacia mi coche. Al conducir, llamé a Madison, que escuchó en silencio, horrorizada, mientras le explicaba todo. Quédate con nosotros esta noche, insistió. Daniel está haciendo su famosa lasaña y la habitación de invitados ya está lista. Rechacé su oferta con delicadeza. Ya había reservado una habitación de hotel en el centro. Necesitaba espacio para pensar, planear y decidir los próximos pasos sin interferencia emocional. El lobby del hotel estaba tranquilo, en marcado contraste con el caos que había dejado atrás. Al hacer el check-in, la recepcionista me sonrió con profesionalismo. ¿Viaje de negocios o de placer? Ninguno, respondí con honestidad. Solo necesito algo de distancia. Ya en la habitación, extendí las fotos que había tomado, revisándolas junto a las imágenes de los documentos financieros que había visto. Hice listas, investigué mis opciones legales y comencé a redactar correos. Para la medianoche,
Mi retirada estratégica se había convertido en una contraofensiva. Mi móvil estaba lleno de mensajes perdidos y llamadas, la mayoría de Kevin, cada vez más insistente sobre mi paradero. Solo respondí a la tía Grace, asegurándole que estaba bien y agradeciéndole nuevamente por el relicario. Antes de quedarme dormida, ya de madrugada, escribí una última nota en mi documento de planificación. La familia es para siempre, pero también lo son las consecuencias. La luz de la mañana se filtró por las cortinas del hotel. Me desperté con otra avalancha de notificaciones. 27 llamadas perdidas, en su mayoría de Kevin y mi madre. Sus mensajes de texto habían pasado de ser consultas casuales a demandas cada vez más desesperadas. De Kevin. ¿Dónde fuiste anoche? Mamá está preocupada. De mamá. Esto es un comportamiento infantil, Rachel. Llámame de inmediato. De Kevin otra vez. En serio, hermana. Todos están preguntando por ti. Al menos dinos si estás bien. De Stephanie. Estás avergonzando a Kevin delante de la familia. Aparté el teléfono y pedí servicio a la habitación, un lujo que rara vez me daba, pero que ese día estaba más que justificado. Mientras tomaba el café, llamé a Barbara Reynolds, mi abogada desde que invertí en la casa. Rachel, respondió con calidez. ¡Qué sorpresa tan temprano! ¿Todo bien? No exactamente, respondí, y le conté detalladamente los hechos de la noche anterior. Barbara escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas puntuales solo cuando necesitaba aclarar algún detalle. Entonces, para resumir, dijo cuando terminé, tu copropietario y miembros de tu familia organizaron un evento masivo en una propiedad compartida sin tu conocimiento, permitieron el acceso de extraños a tu espacio privado, dieron lugar a daños materiales, y luego sugirieron que les vendas tu parte. Todo mientras tú tienes documentación de que están en problemas financieros y eso podría ser la motivación detrás de todo. Esa es la situación, confirmé. ¿Puedes venir a mi oficina a las 11? Trae las fotos que tomaste y cualquier copia del acuerdo original de copropiedad. Deberíamos discutir tus opciones. Llegué puntualmente a su oficina en el centro, con mi portátil y todos los archivos. Su asistente me condujo directamente a la sala de reuniones, donde Barbara me esperaba junto a un especialista en derecho de propiedad que había invitado. Durante las siguientes 2 horas, revisamos mis alternativas legales. El acuerdo de copropiedad que Kevin y yo habíamos firmado contenía cláusulas claras sobre el respeto a los espacios privados y la obligatoriedad de consentimiento mutuo para eventos con más de 20 personas. Cláusulas que Barbara había insistido en incluir y que ahora resultaban clave. Tienes varios caminos posibles, explicó Barbara. Podríamos solicitar una partición por venta, forzando la liquidación de la propiedad y dividiendo los ingresos. O bien, podemos exigir una compra de tu parte al valor de mercado actual, más compensación por invasión de privacidad y daños materiales. ¿Y la situación de mi madre? Pregunté. Ella vive en el apartamento anexo. Tu acuerdo especifica que su derecho a ocupar ese espacio depende del consentimiento de ambos propietarios, apuntó el especialista. Si vendes tu parte o se fuerza una partición, ese acuerdo deberá renegociarse con el nuevo propietario o propietarios. Para la tarde, ya teníamos un plan trazado. En lugar de actuar por impulso, seguiríamos un proceso legal, estructurado y sin fisuras. Volvería a la casa después de que terminara la reunión familiar, documentaría todos los daños con una evaluación profesional y luego presentaría a Kevin opciones formales para resolver nuestra copropiedad, dado el quebrantamiento de confianza. Lo importante ahora, enfatizó Barbara, es que toda comunicación sea por escrito. Nada verbal. Nada emocional. Todo puede ser tergiversado más adelante. Después de salir de su oficina, conduje hasta mi banco y accedí a mi caja de seguridad, donde guardé documentos importantes y objetos insustituibles como las joyas de mi abuela. Luego me reuní con mi asesor financiero para asegurarme de que mis cuentas e inversiones estuvieran protegidas y completamente separadas de cualquier activo compartido con Kevin. Cuando finalmente volví a casa, tarde en la noche del domingo, los autos ya se habían ido. Un silencio extraño reemplazaba el caos del día anterior. La cerradura de la puerta principal tenía un residuo pegajoso, como si alguien hubiera colocado cinta para facilitar el acceso durante el evento. Otra violación de seguridad que me hizo apretar la mandíbula. Adentro, la evidencia de la reunión era clara. Muebles fuera de lugar, manchas en las alfombras, botellas vacías y objetos personales olvidados por todos los rincones comunes. Recorrí la casa con método, documentándolo todo con la cámara del móvil y tomando notas detalladas. Arriba, en mi apartamento privado, la invasión era aún más evidente. Mi dormitorio había sido usado por al menos 2 grupos distintos, a juzgar por los diferentes objetos personales que habían dejado atrás. Mi oficina había servido como sala de juegos infantil,
marcas de crayón en el escritorio y huellas pegajosas en la estantería. En el baño, alguien había intentado limpiar los frascos rotos de perfume, pero aún quedaban fragmentos de vidrio brillando entre las baldosas. Mientras inspeccionaba los daños, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico que me hizo latir el corazón más rápido. El Dr. Winters, del taller en Chicago, me había reenviado una oferta para un prestigioso puesto de investigación en Suiza. Una posición de 3 años con el International Medical Research Consortium para continuar mi trabajo en tratamientos contra el cáncer. Basado en tu impresionante presentación en Chicago, escribió, te he recomendado como nuestra principal candidata. Están deseando hablar contigo esta semana si estás interesada. El momento no podía ser más perfecto, ni más complicado. Mientras contemplaba ese posible salto en mi carrera, escuché cómo se abría la puerta principal en la planta baja. Rachel, llamó la voz de Kevin. Tu coche está aquí. ¿Dónde has estado? En lugar de responderle, le envié un mensaje. Estoy documentando los daños en mi espacio. Por favor, respeta mi privacidad. A partir de ahora, toda comunicación será por escrito. Escuché cómo subía las escaleras con pasos fuertes, pero mi puerta permaneció cerrada con llave. Golpeó un momento después. Esto es ridículo, dijo desde el otro lado. No puedes desaparecer durante una reunión familiar y luego encerrarte. La gente estaba preocupada. No respondí. Seguí haciendo mi inventario. Tras varios minutos de golpes intermitentes y súplicas, se rindió y bajó. Poco después, recibí mensajes de mi madre diciendo que estaba rompiéndole el corazón con mi comportamiento infantil y que estaba arruinando lo que había sido una hermosa reunión familiar. Reenvié esos mensajes a Bárbara, mi abogada, y luego llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta de mi apartamento e instalar un sistema de seguridad que me alertara ante cualquier ingreso. El cerrajero llegó en menos de 1 hora, y esa misma noche, mi espacio volvió a estar seguro. Esa noche, agendé una entrevista por videollamada con el equipo suizo, contacté varios servicios de limpieza profesional para solicitar presupuestos, y redacté un correo detallado a Kevin describiendo las violaciones al acuerdo de copropiedad. El último paso de mi respuesta calculada fue, quizás, el más satisfactorio. Envié un correo profesional y cordial a cada uno de los familiares que había asistido a la reunión. En él, expresé mi pesar por no haber sido informada con antelación, pero esperaba que hubieran disfrutado su estancia. Aclaré que cualquier visita futura requeriría notificación previa y cerré compartiendo la noticia de mi posible oportunidad internacional en investigación, estableciendo mi versión de los hechos, opuesta a la narrativa que Kevin y mi madre pudieran estar difundiendo. A la mañana siguiente, ya había recibido varias respuestas llenas de disculpas de parientes que afirmaban no tener idea de que yo no había participado en la organización. La tía Patricia incluso me llamó, horrorizada, al saber que había dormido en mi cama sin mi permiso. Kevin y tu madre nos dijeron que tú estabas al tanto de todo, que simplemente estabas muy ocupada con el trabajo para ayudar, pero que les habías dado tu bendición para usar la casa entera. Esa información, aunque enfurecedora, era una confirmación valiosa de la manipulación deliberada. Le agradecí su honestidad y añadí su declaración a mi archivo creciente. Cuando finalmente salí de mi apartamento al día siguiente, encontré a Kevin esperando en la cocina, con una expresión entre molestia y preocupación. Tenemos que hablar sobre el correo que me mandaste, empezó, agitando su teléfono. Acción legal, violaciones documentadas. Esto es familia, Rachel, no una transacción comercial. Mantuve la calma. Prefiero comunicarme por escrito de ahora en adelante. Ya dejé clara mi postura. Esto es por la casa, ¿verdad? Si necesitabas dinero, podías haberlo dicho en vez de amenazarnos con abogados. La ironía de su comentario no pasó desapercibida para mí. Esto es por respeto, Kevin. Algo que claramente faltó cuando decidiste organizar una fiesta con 99 personas en nuestra casa sin informarme ni pedirme consentimiento. Su rostro se sonrojó. Tú nunca estás aquí. Siempre trabajando, siempre muy ocupada para la familia. ¿Qué diferencia hace si usamos el espacio cuando estás fuera? La diferencia, dije con tono firme, es que esta también es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero pagó la mitad. Y mi espacio privado fue violado. ¿Así que vas a castigar a todos por un malentendido? Mamá está destrozada. Stephanie, llorando. ¿Eso es lo que quieres? Tomé las llaves del coche, lista para salir a mi reunión con el equipo suizo. Lo que quiero es que se respete mi propiedad y mi privacidad. Todo lo demás está detallado en el correo que recibió mi abogada. Te sugiero que lo leas con atención y consultes un abogado. Mientras salía, lo escuché hablar por teléfono de inmediato. Su voz tensa dejaba claro que estaba llamando a mi madre. Su problema ya era muy real. Mi solución ya estaba en marcha.
La videollamada con el International Medical Research Consortium superó todas mis expectativas. El Dr. Winters me había recomendado con entusiasmo, y el equipo en Suiza parecía realmente entusiasmado con mi enfoque de investigación. El puesto no solo ofrecía un avance profesional, sino también alojamiento cubierto y un paquete de reubicación. Necesitaremos tu compromiso en un plazo de 2 semanas, explicó el Dr. Mueller, director del programa. El nuevo ciclo de financiamiento comienza el próximo mes y debemos tener al equipo completo. Expresé mi fuerte interés, siendo honesta sobre mi situación actual. Tengo algunos asuntos personales que resolver, pero no preveo obstáculos para aceptar su oferta. Después de la llamada, me quedé sentada en el coche, en el estacionamiento, dejando que la noticia se asimilara. 3 años en Suiza, continuando mi investigación con más financiamiento, más recursos, trabajando junto a expertos internacionales en el área. Todo por lo que había trabajado. El momento era increíblemente oportuno. En lugar de volver a casa, conduje hasta una cafetería tranquila para planear los siguientes pasos. La oferta de Suiza me daba apalancamiento y un cronograma claro. Ahora solo necesitaba ejecutar el plan con método. Mi primera parada fue en una empresa de gestión de propiedades especializada en alquileres de alta gama. Me reuní con la directora, a quien le expliqué mi situación de forma general. Soy copropietaria de una vivienda, pero pronto me mudaré al extranjero. Me gustaría conservar mi parte de la propiedad, pero que se administre profesionalmente y se alquile durante mi ausencia. La directora, la señora Collins, hizo preguntas pertinentes sobre la casa y el acuerdo de copropiedad. Hemos manejado situaciones similares antes. La clave está en establecer límites y expectativas claras con el copropietario. Me explicó sus servicios: selección de inquilinos calificados, gestión de mantenimiento, cobro de alquiler y entrega de informes financieros periódicos. Lo más importante era que la empresa de gestión actuaría como un filtro neutral entre Kevin y yo, eliminando el componente emocional de cualquier decisión relacionada con la propiedad. Tendremos que inspeccionar la propiedad y dejar una documentación detallada del estado actual de tu espacio, explicó la señora Collins. Dado que es una copropiedad, también será necesario establecer protocolos claros para las áreas comunes y las responsabilidades compartidas. Programé la inspección para el día siguiente, a una hora en la que sabía que Kevin estaría en el trabajo. Mi siguiente cita fue con Barbara, para formalizar el marco legal de este nuevo acuerdo. Ella había preparado una enmienda completa al contrato de copropiedad, especificando que, en lugar de vender mi parte, ejercería mi derecho a alquilar mi sección de la vivienda mientras mantengo la propiedad. Esto bloquea eficazmente cualquier intento de echarte, explicó Barbara, al mismo tiempo que te proporciona ingresos por el uso de tu espacio. La empresa de gestión crea una barrera profesional que despersonaliza completamente la situación. También preparamos una notificación formal sobre los daños a la propiedad, con los costos de reparación detallados, los cuales se descontarían de cualquier fondo común de mantenimiento antes de calcular los ingresos por alquiler. Adicionalmente, Barbara redactó un acuerdo específico sobre la vivienda de mi madre, garantizando su seguridad habitacional, pero también estableciendo límites claros. Envíalos por correo certificado, aconsejó Barbara. Eso crea un rastro documental y demuestra que estás tomándote tus derechos en serio. Durante los días siguientes, avancé de forma meticulosa con los preparativos para mi posible mudanza. Investigué los requisitos de visa para Suiza, inicié el trámite de una posible licencia en mi institución actual, y comencé a clasificar mis pertenencias: qué llevar, qué guardar y qué vender. Durante ese periodo, los mensajes de Kevin y mi madre continuaron sin cesar. Kevin oscilaba entre la ira y el intento de conciliación. Estás exagerando. ¿Podemos hablar? ¿Vale realmente la pena destruir a la familia por esto? Está bien. Ignórame. Que tu abogada hable con la mía. Por favor, Rachel. Mamá tiene la presión por las nubes de tanto estrés. Los mensajes de mi madre eran, como era de esperarse, puramente manipulativos. Te crié mejor que esto. Tu padre estaría tan decepcionado de cómo estás tratando a la familia. No me siento bien. El doctor dice que es por el estrés. ¿Eso es lo que quieres? Kevin y Stephanie podrían perderlo todo por tu egoísmo. Me mantuve firme en mi compromiso: responder solo por escrito y únicamente sobre temas sustanciales. Ignoré toda manipulación emocional. Cuando mi madre alegó una crisis de salud, respondí con un breve correo. Lamento saber que no te encuentras bien. Te envío información sobre tus opciones médicas bajo tu actual plan de seguro. Por favor, manténme al tanto de tu estado. La inspección de la empresa de gestión fue fluida. La señora Collins fue minuciosa y profesional, documentando el estado actual de mi espacio y señalando las áreas que requerían reparación tras los daños de la reunión.
Se mostró imperturbable cuando Kevin llegó inesperadamente durante la inspección. ¿Quién es usted?, preguntó, al verla fotografiar una mancha de humedad en el techo. Soy Jennifer Collins, de Elite Property Management, respondió con calma. La doctora Carter ha contratado nuestros servicios para preparar su espacio con fines de gestión de alquiler. El rostro de Kevin atravesó una transformación interesante, de la confusión a la comprensión y luego al alarmismo. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Rachel, no puedes alquilar tu parte de la casa. En realidad, sí puede, intervino la señora Collins antes de que yo pudiera responder. El acuerdo de copropiedad permite explícitamente que cualquiera de los propietarios alquile su sección, siempre que haya una gestión adecuada. Nosotros nos encargaremos de todos los aspectos para asegurar el mínimo impacto en la propiedad. Kevin nos siguió durante el resto de la inspección, bombardeándome con preguntas que yo redireccionaba a la señora Collins o respondía con datos concretos, sin entrar en discusiones emocionales. Finalmente, se retiró para llamar a mi madre, quien, como era previsible, apareció en la casa 30 minutos después. Yo estaba empacando libros en mi oficina cuando ella entró sin tocar. A pesar de la nueva cerradura, debió convencer a Kevin de usar la llave de emergencia. Esto ya fue demasiado, anunció. Estás destrozando a esta familia por nada. Seguí empacando, con voz firme. Estoy ejerciendo mis derechos legales sobre una propiedad que CEO poseo. No hay nada personal en ello. ¿Nada personal?, soltó indignada. Estás metiendo extraños en nuestra casa. Mandando notificaciones legales a tu propio hermano. Amenazando el techo sobre mi cabeza. Dejé el libro que tenía en las manos y la enfrenté directamente. Las notificaciones legales no serían necesarias si se hubieran respetado mi privacidad y mi propiedad. En cuanto a tu situación habitacional, los documentos establecen claramente que puedes permanecer siempre que respetes los límites acordados. ¿Límites? Somos familia. No deberíamos necesitar acuerdos ni papeles entre nosotros. La reunión fue la prueba perfecta de por qué sí los necesitamos, repliqué. Y ahora, si me disculpas, tengo una llamada con Suiza en 20 minutos. Su expresión cambió. ¿Suiza? ¿De qué estás hablando? Por primera vez desde que descubrí la reunión, me permití una pequeña sonrisa. He recibido una oferta del International Medical Research Consortium. 3 años en Ginebra, con posibilidad de extensión. La noticia le cayó como un golpe físico. ¿Te vas a Suiza así, sin más? ¿Y tu trabajo aquí? ¿Y esta casa? ¿Y tu familia? Mi institución actual apoya plenamente esta oportunidad. La casa será administrada profesionalmente en mi ausencia. ¿Y la familia? Hice una pausa, eligiendo bien mis palabras. La familia siempre será familia, pero a veces, la distancia ofrece la perspectiva necesaria. Se fue entre lágrimas, y sentí una punzada de culpa que se disipó al recibir un mensaje de Kevin 1 hora después. Has enfermado a mamá de la preocupación. Espero que estés satisfecha contigo misma. Las cartas certificadas fueron entregadas al día siguiente. Esa misma noche, recibí un correo de un abogado que representaba a Kevin, solicitando una reunión para discutir alternativas al nuevo acuerdo propuesto. Progreso. La oferta oficial del puesto en Suiza llegó 3 días después. Solicité una semana para tomar mi decisión, y me la concedieron con gusto. Durante esa semana, me reuní con Kevin y su abogado en la oficina de Barbara, en terreno neutral, donde las emociones pudieran ser contenidas por el protocolo profesional. El abogado de Kevin propuso que Kevin comprara mi parte de la casa con un descuento del 15%, argumentando que el arreglo del alquiler representaba una molestia e implicaba una posible devaluación del inmueble. Barbara respondió con nuestra contrapropuesta: o Kevin compraba mi parte al valor de mercado completo más una compensación por daños, o aceptaba el acuerdo con la empresa de gestión, bajo términos claros sobre selección de inquilinos y uso de espacios comunes. Tras 2 horas de negociaciones, llegamos a un punto muerto. La situación financiera de Kevin, como ya sospechaba, no le permitía adquirir mi parte al precio justo. La única opción viable que le quedaba era aceptar la gestión profesional, aunque era evidente que la odiaba. ¿En serio vas a hacer esto?, preguntó mientras nos preparábamos para irnos. ¿Irte a Suiza y alquilar tu parte a extraños, solo para demostrar un punto? Esto no se trata de demostrar nada, Kevin, respondí. Se trata de perseguir mi carrera mientras protejo mi inversión. La reunión familiar solo dejó en claro que necesito protecciones legales para poder hacer ambas cosas. Esa misma noche, acepté formalmente el puesto en Suiza e inicié el proceso de solicitud de visa. Durante los días siguientes, mientras empacaba mi apartamento, las llamadas perdidas y mensajes seguían acumulándose. Yo solo respondía a cuestiones prácticas,
manteniendo la distancia emocional que ahora sentía esencial para mi bienestar. La tía Grace me visitó el día antes de mi partida, trayendo un pequeño obsequio de despedida, un diario de viaje con una nota escrita a mano en la primera página. Tu padre siempre dijo que verías el mundo. Haz que se sienta orgulloso. ¿Seguirás en contacto? Me preguntó mientras compartíamos un té en mi apartamento casi vacío. Por supuesto, le prometí. Eres bienvenida en Suiza cuando quieras. Puede que acepte esa invitación, sonrió. Siempre quise ver los Alpes. Al irse, se detuvo en la puerta. Tu madre y Kevin lo entenderán con el tiempo. A veces, la gente necesita experimentar las consecuencias de sus actos para poder reconocerlos. Asentí con la cabeza, esperando que tuviera razón, pero ya no basaba mis decisiones en esa posibilidad. La noche antes de mi vuelo, me alojé en casa de Madison y su esposo. Mi apartamento ya estaba bajo la gestión de la empresa administradora. En ese momento, mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas, la mayoría de Kevin y mi madre, pero también de varios familiares que habían asistido a la reunión y ahora estaban atrapados en el drama. Madison levantó su copa para brindar. Por los nuevos comienzos en Suiza. Y por saber cuándo no vale la pena reconstruir ciertos puentes, añadió su esposo. Choqué mi copa con las de ellos, sintiendo una curiosa mezcla de tristeza y liberación. Estaba comenzando a definir lo que significa la familia en mis propios términos. Esa misma noche, recibí un último mensaje de texto de Kevin. Esto no ha terminado. Cuando entres en razón y regreses, las cosas serán diferentes. No respondí, pero guardé el mensaje como recordatorio de por qué necesitaba irme, y de que mi decisión no solo se trataba de tomar el control, sino de reconquistar mi autoestima. 2 semanas después de haberme instalado en mi apartamento en Ginebra, mi teléfono mostró una notificación casi cómica. 105 llamadas perdidas. Al revisar el historial, se repetía un patrón. El número de Kevin aparecía con más frecuencia, seguido del de mi madre, y algunos intentos esporádicos de otros parientes. Los mensajes de voz evolucionaban de molestos, a desesperados, y luego a furiosos. El último, dejado a las 3:47 de la madrugada hora de Boston, era Kevin literalmente gritando. Rachel, el administrador está mostrando tus habitaciones a posibles inquilinos hoy. Dicen que no tengo derecho a impedir el acceso. Esta también es mi casa. Llámame de inmediato o juro que voy a... El mensaje se cortó allí, al agotarse el tiempo máximo del buzón. Lo guardé con los demás como documentación, y lo reenvié a Bárbara con una nota breve. FYI. Continúa la comunicación a pesar de las solicitudes de cese. Consejos. Su respuesta llegó 1 hora después. Escalada emocional típica. La empresa de gestión está al tanto y actuando profesionalmente. Enfócate en tu investigación. Nosotros nos encargamos aquí. Y eso hice. La sede del International Medical Research Consortium era todo lo que había esperado. Laboratorios de vanguardia, colegas brillantes de todo el mundo, y recursos que hacían parecer primitivo mi entorno anterior. El Dr. Moyer había reunido un equipo especializado en diversas áreas del tratamiento oncológico. Mi investigación era una parte clave del enfoque integral del grupo. Mis días se llenaban rápidamente de trabajo significativo, y las noches las dedicaba a explorar Ginebra o conectar con nuevos compañeros. Después de años de luchar por ser reconocida y respetada en mi propio hogar, la aceptación inmediata en el entorno profesional me resultaba casi desconcertante. Tu enfoque sobre la modificación de receptores es fascinante, comentó el Dr. Emani, un bioquímico de Kenia, durante nuestra primera reunión de equipo. He seguido tus publicaciones desde tu segundo artículo en el Journal of Experimental Oncology. La presentación de Chicago apenas tocó la superficie, añadió la doctora Chun, nuestra especialista en imágenes. Me encantaría saber más sobre tu metodología cuando tengas tiempo. Esto era lo que siempre había deseado. Compañeros que valoraran mi trabajo, que me vieran como una colaboradora, no como una molestia. La ironía de que tuve que viajar 6.000 kilómetros para encontrarlo no se me escapó. Mientras tanto, la situación en Boston seguía evolucionando. Bárbara me enviaba actualizaciones semanales. Semana 1. La empresa de gestión aseguró un inquilino adecuado, un profesor visitante de UCLA con excelentes referencias. Se firmó un contrato de alquiler por 1 año. Kevin intentó impedir el acceso, pero retrocedió al explicarle las consecuencias legales. Semana 2. El primer mes de alquiler fue depositado en mi cuenta, descontando los honorarios de gestión y los costos de reparación. Mi madre presentó una queja formal por el uso de la lavandería común por parte de un extraño. La empresa implementó un calendario de uso. Semana 3. Kevin contrató a un nuevo abogado para intentar invalidar el acuerdo de gestión. Su caso carece de fundamento,
pero debemos prepararnos para más maniobras legales. Durante todo este tiempo, los mensajes de la familia continuaron, aunque el tono empezó a cambiar. La rabia de Kevin dio paso a intentos esporádicos de manipulación por culpa. El inquilino que encontraron es raro. Tiene horarios extraños. Mamá se siente incómoda en su propia casa. Papá jamás habría dejado que esta familia se desmoronara así. Al menos dime cuánto tiempo planeas castigarnos. Mi madre adoptó un enfoque más variado, alternando entre la ira, el victimismo y, a veces, destellos de reflexión. Nunca me había sentido tan humillada. Todos preguntan por ti. El doctor me recetó medicación para la ansiedad por esta situación. No entiendo por qué no pudiste hablarnos en lugar de huir. Tal vez debimos haberte contado sobre la reunión. Ese último mensaje fue el primer reconocimiento, aunque tímido, de que habían actuado mal. 6 semanas después de mi partida. Rompí mi silencio con una respuesta simple. Sí. Deberían haberlo hecho. Eso abrió la puerta a un tipo diferente de comunicación. No cálida ni reconciliadora de inmediato, pero al menos anclada en la realidad, no en la manipulación. No pensamos que te importara, escribió ella después. Siempre te mantuviste alejada de las reuniones familiares. Nunca me invitaron a la mayoría, respondí. Y usaron mi casa sin mi consentimiento. También es la casa de Kevin. Mi apartamento privado no lo es. Y teníamos un acuerdo. Pasaron varios días antes de su siguiente mensaje. Estoy tratando de entender tu perspectiva. No era una disculpa, pero era algo. Una pequeña grieta en el muro de negación que había definido nuestra relación durante años. Mientras avanzaba mi trabajo en Suiza, forjé nuevas amistades que se sentían más genuinas que la mayoría de mis lazos familiares. Mi equipo celebraba los logros en conjunto, se apoyaba en los contratiempos, y valoraba realmente las contribuciones individuales. Compartíamos comidas, explorábamos la ciudad, y poco a poco formamos vínculos que no se basaban en la obligación ni en el ADN compartido. Madison vino de visita durante mi 3er mes. Mientras caminábamos juntas por la orilla del lago de Ginebra, me miró con una sonrisa. Pareces más liviana, observó. Como si por fin te hubieras quitado de encima algo que te pesaba demasiado. Expectativas, tal vez, sugerí. La carga de intentar pertenecer a un lugar donde en realidad nunca fui bienvenida. Ella asintió, pensativa. La familia debería ser quien te vea con claridad, y aún así te quiera. No quien intente hacerte invisible. En Boston, los asuntos prácticos finalmente se estabilizaron. El inquilino resultó ser responsable. La empresa de gestión resolvía los problemas de mantenimiento con eficiencia, y Kevin finalmente dejó de sabotear el acuerdo cuando entendió que el marco legal era sólido. 6 meses después de mi aventura suiza, recibí un correo inesperado de Kevin. Escribo esto desde el viejo estudio de papá. El inquilino está en una conferencia y la empresa de gestión me permitió entrar para arreglar un problema de plomería en el baño compartido. Estar en esta casa sin ti se siente extraño. Sigo esperando escucharte teclear en el piso de arriba o bajar por café. No voy a pedirte perdón por correo por algo que merece una conversación cara a cara, pero diré esto. He tenido tiempo de pensar en cómo siempre han sido las cosas entre nosotros. Mamá dice que abandonaste a la familia, pero sentado aquí en esta casa vacía, empiezo a preguntarme si tal vez fuimos nosotros quienes te abandonamos primero, mucho antes de Suiza. Stephanie está embarazada. Lo supimos la semana pasada. Me ha hecho pensar en el tipo de padre que quiero ser, y en qué clase de familia queremos formar. Aún no tengo respuestas, pero estoy haciendo preguntas que quizá debí hacerme hace años. Y tu investigación salió en las noticias aquí. Algo sobre ensayos clínicos prometedores. Mamá recortó el artículo, creo que lo tiene en la nevera, aunque lo niega cuando lo menciono. Leí el correo varias veces, sin saber cómo responder, ni siquiera cómo sentirme. No era la disculpa suplicante con la que en mis peores momentos había fantaseado, pero había una honestidad en el que sugería verdadera reflexión. Esperé un día para procesarlo, y luego respondí. Felicidades por el bebé. Es una noticia importante. Los ensayos clínicos aún están en fases preliminares, pero los resultados son prometedores. Estamos viendo reducción tumoral en un 78% de los casos, con efectos secundarios mínimos frente a los tratamientos tradicionales. Es temprano, pero podría cambiar cómo abordamos ciertos tipos de cáncer agresivo. No estoy lista para fingir que todo está bien entre nosotros, pero aprecio tu mensaje. La casa siempre fue más tu sueño que el mío. Mi trabajo es mi hogar ahora. Y por primera vez, estoy rodeada de personas que valoran lo que aporto. Dile a mamá que me alegra que haya guardado el artículo.
Nuestra comunicación continuó de forma esporádica. No eran charlas familiares cálidas, pero sí intercambios civilizados, que reconocían nuestra historia compartida sin endulzar las partes rotas. Kevin me envió ecografías. Yo compartí enlaces a publicaciones científicas. Mamá, de vez en cuando, añadía notas breves en los correos de Kevin, encontrando poco a poco su voz en esta nueva dinámica. Al acercarse mi primer aniversario en Suiza, Bárbara me envió una oferta formal de Kevin. Quería comprar mi parte de la casa a valor de mercado completo, tras conseguir financiación con ayuda de los padres de Stephanie y un nuevo préstamo hipotecario. Es tu decisión, añadió Bárbara. El acuerdo de gestión está funcionando bien, pero esta sería una salida limpia, si eso es lo que deseas. Esa noche, discutí el tema con mis nuevos amigos durante la cena. Algo que nunca hubiera hecho antes. Tomar decisiones importantes sin buscar aprobación, pero sin perspectiva sincera. ¿Qué significaría para ti venderla? Preguntó Lucía, una neuróloga brasileña que se había convertido en una amiga cercana. Seguridad financiera, respondí. Y libertad de un acuerdo que todavía requiere cierta energía emocional para mantenerse. Pero, intervino el doctor Inmani, ahora colega y confidente, ¿no se siente como borrar tu historia familiar por completo? Como si confirmara que nunca pertenecía allí. Admití. O tal vez, sugirió Mark, un investigador suizo, es reconocer que tu historia continúa en otro lugar, y que eso también es válido. Después de meditarlo, acepté la oferta de Kevin, con condiciones claras. Una parte del dinero se destinaría a crear una beca de investigación médica en nombre de mi padre, y el acuerdo de vivienda de mi madre quedaría protegido legalmente de por vida. Los trámites se completaron sin conflictos. Los fondos fueron transferidos con claridad. Y mi conexión con esa estructura física, que nunca se sintió realmente como mi hogar, se cortó. Pero algo más permanecía. Un hilo tenue de vínculo familiar, reconstruido bajo términos más honestos. 1 año y medio después de mi partida dramática, regresé a Boston para una conferencia. Aproveché para cenar con Kevin, Stephanie y su hija de 2 meses, Emily. Mi madre también se unió. Se veía mayor, pero, de algún modo, más suave que en mis recuerdos. La conversación fue torpe a veces. Temas cuidadosamente evitados, silencios tensos. Pero cuando Kevin me pasó a su hija, y sus diminutos dedos se cerraron en los míos, sentí un vínculo inesperado. Tiene los ojos de papá, murmuré. Mamá asintió, con los ojos vidriosos. James la habría adorado. Y estaría tan orgulloso de tu investigación, añadió Kevin. El artículo decía que tu enfoque podría salvar miles de vidas. Si los ensayos ampliados confirman los primeros resultados, maticé, aunque no pude evitar sonreír por el reconocimiento. Al salir del restaurante, mamá dudó un instante antes de preguntar. ¿Nos verás otra vez antes de volver a Suiza? Tengo reuniones los próximos 3 días, expliqué. Pero tal vez podamos desayunar antes de mi vuelo del domingo. La tranquilidad en su rostro fue evidente. Me encantaría, dijo en voz baja. No nos abrazamos al despedirnos. Aún no estábamos ahí. Pero hubo un momento de contacto visual, de reconocimiento mutuo, que se sintió más auténtico que cualquier gesto forzado. De regreso en mi hotel, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde aquel momento devastador. Bajo el cartel que decía la familia es para siempre. El dolor no había desaparecido del todo, pero se había transformado en algo más complejo. Una sabiduría difícil de conseguir, sobre límites, dignidad, y el coraje de definir a la familia en mis propios términos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. ¿Qué tal fue la cena familiar? ¿Supervivencia o resurrección? Sonreí al escribir mi respuesta. Un poco de ambas. Algunos puentes no pueden reconstruirse por completo, pero quizá estemos creando algo distinto. Algo basado en quienes somos ahora, no en quienes fingimos ser antes. A la mañana siguiente, desperté con una notificación. Mi equipo de investigación en Suiza había recibido aprobación para expandir los ensayos clínicos. Personas reales pronto se beneficiarían de un trabajo que tal vez nunca habría existido. Si no hubiera tenido el valor de irme. La familia es para siempre, decía aquel cartel. Tal vez sea cierto. Pero no en la forma en que mi madre y mi hermano creían. Los lazos familiares, tanto los que heredamos como los que elegimos, nos marcan para siempre, para bien o para mal. La diferencia está en si permitimos que esos lazos se conviertan en cadenas. O en una fuerza que nos fortalezca mientras construimos nuestro propio camino. Mientras me preparo para mi último día en Boston antes de regresar a mi nuevo hogar en Suiza, me pregunto, ¿alguna vez has tenido que redefinir lo que significa familia? ¿Has descubierto que, a veces, los límites más difíciles de poner,
¿Son con las personas que se supone deben amarte más? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte si esta historia resonó contigo. A veces, el acto más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos hiere. Incluso, y sobre todo, cuando viene envuelto en la palabra familia. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, mereces ser vista, valorada y respetada, sin importar lo que diga ningún cartel.